Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Le invito a tomar posición. Vamos a comenzar, primero que todo, con la lectura bíblica. Esta semana nos corresponde el capítulo 47 del libro de Génesis. ¿Ya lo tienen? ¿Saben dónde está Génesis, cierto? Me imagino que... Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, de todas maneras se va a estar proyectando acá la Biblia de las Américas. Dice así: Jacob presentado a Faraón. Entonces José vino e informó a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí está en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestra ocupación? Y ellos respondieron a Faraón: tus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permite que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán languidecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José, diciendo: danos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de ti? Ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: entregad vuestros ganados, y yo os daré pan por vuestros ganados, puesto que vuestro dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de todos sus ganados. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón, y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Y José dijo a su pueblo: he aquí, os he comprado vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para vosotros. Id y sembrad la tierra.
Al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, para lo de vuestras casas y para alimento de vuestros pequeños. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida. Hallemos gracia delante de los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir el quinto, solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades, y fueron fecundos, y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado y por tu provisión y por tu sustento día a día sobre nosotros, Señor. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestros pecados, sino que tu amor y tu misericordia se reflejan, se evidencian día a día sobre nosotros, Señor. Porque nos permite levantarnos, trabajar, porque nos suple y nos sustenta día a día, Señor. Nos dan la salud, Señor. Nos dan la gracia, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Todo viene de parte tuya, Señor. Así como lo veíamos a través de tu palabra, Señor. Tú eres soberano por sobre todas las cosas, Señor. Tu plan ya está trazado, Señor. Nuestros días están contados, pero eres tú quien guarda nuestro pie, Señor, de no resbalar, de no caer, porque tú nos fortaleces, porque tú alientas nuestro corazón por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Rogamos, Dios mío, que en este día, en esta mañana, Señor, sea tu nombre glorificado, exaltado, por sobre todas las cosas, Señor. Que las alabanzas, la adoración, la entonación de nuestro corazón sea para ti, Señor, como un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Te glorificamos y te exaltamos a ti, Señor, porque eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias te damos, Señor. Te honramos y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.
plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, De ti canta la creación. llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, Tú gobiernas la creación. con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, Te exaltaremos. por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, la gloria soy.
gracia nos salvó. Lo que hoy somos es por Él. El corazón que esclavo fue, por su poder hoy nuevo es. Por su poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, la gloria solo a Dios. 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 Frío estaba mi corazón, reinaba el pecado y el mal. A mi alma en cadenas esclavizó, no había vergüenza o pesar. Pero luego llegaste, radiante sol, venció las tinieblas tu luz. De tu hermosa sangre fluyó el perdón, oh tu firme amor, Jesús. Siendo salvo aún lucho en mi interior en contra de la falsedad. Siendo débil yo cedo a la tentación y clamo hacia ti al orar. Luego llega tu gracia con gran poder, me das libertad en la cruz, nueva fuerza y fe para contender por tu firme amor, Jesús. Lo creado está bajo maldición, persiste en el mal y el dolor, mas el mundo espera restauración, vendrá a reinar nuestro Dios. Yo confío que al fin tú lo cumplirás, podré ver tu fiel rectitud, me consolarás y me sanarás en tu firme amor, Jesús.
lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. En la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda aferrarme, tu palabra es el sostén. Nunca vas a abandonarme, tú eres Dios por siempre fiel. Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada se iguala a ti, oh Señor. Día y noche mi anhelo eres tú. En todo tiempo tú eres mi luz. Sé tú mi sabiduría y verdad. Quiero contigo por siempre habitar. Tú eres mi Padre, tu Hijo yo soy. En mí tú vives, en ti vivo estoy. No quiero halagos ni prosperidad.
estrellas, pastores con su redil. Todo está en calma, Belén ya se ha ido a dormir. Pero en esta ciudad sin gran majestad, la promesa se ha de cumplir. Fue profetizado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobernará. Mas el gran Redentor pequeño se dio, un regalo al mundo por Dios. ¿Quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? El Rey Creador de noche nació, el plan de Dios Él reveló. La salvación. Dádiva del cielo, el Padre al Hijo envió. Grande Dios eterno, movido por su gran amor. Llevará la maldad, la muerte vencerá, para hacernos hijos de Dios. ¿Quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? El Rey Creador de noche nació, el plan de Dios Él reveló. ¿Quién pudo soñar, siquiera pensar, cargar a Dios como un bebé? El Rey Creador de noche nació, el plan de Dios Él reveló. La salvación. La Además, hermanos, le invito a que incline su rostro y podamos orar por este tiempo y roguemos la gracia del Señor. Padre, te necesitamos, Señor, en medio nuestro, no solo como un amuleto, Señor, no solo de palabras, sino que realmente necesitamos tu obra en nuestros corazones, Señor. Es imposible que nosotros seamos capaces de ver la grandeza y la gracia que hay en ti solo con nuestros ojos naturales, Señor. Necesitamos la obra de tu Espíritu en nosotros, trayendo iluminación, arrepentimiento y convicción de las verdades de tu palabra. Y yo, que soy pecador, Señor, y tengo que exponer esta tu palabra santa, no puedo pararme acá, Señor, sin rogar que tengas misericordia de mí y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, por tu palabra. Señor, así que te pido que nos hables, Señor, por medio de tu palabra y que podamos ser alentados, desafiados y exhortados también por lo que tú tienes el día de hoy. Ayúdanos a enfocar nuestra mente en esta hora y a ser libres de los afanes del mundo, Señor. Señor, con la única finalidad de que tú seas grande en nosotros, en nuestra oración. Y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo 4 del versículo 21 hasta el versículo 1 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos.
Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes. No os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si yo les preguntara, hermanos, ¿de qué ha venido tratando la carta a los Gálatas? Yo esperaría que usted fuera capaz de resumirme de manera muy simple que lo que Pablo está abordando en Gálatas es el fundamento por el cual él proclama que la salvación viene solo y exclusivamente por la fe en Jesús y no por las obras de la ley, ¿cierto? Y lo que vimos en Gálatas, para hacer alguna especie de recuento, es cómo el apóstol parte exhortando, reprendiendo a sus hermanos en la región de Galacia respecto a cómo ellos han abrazado ahora un evangelio diferente, que en realidad no es un evangelio, y han abrazado mentiras de falsos hermanos. El problema de esto, plantea Pablo al inicio de su carta, es que al hacer eso ellos han abandonado a Cristo. Él es enfático en mencionar que no hay espacio para un evangelio diferente y el evangelio de Jesucristo. No se puede correr en el mismo carril con las obras de la ley y con el evangelio de la gracia. Es imposible. Y lo que hace Pablo desde ahí es venir a presentar uno y otro argumento del por qué las obras de la ley y la ley en sí nunca fueron dadas para traer salvación, mas sí para mostrar a Cristo. ¿Ok? Pablo ha venido exhortando a la iglesia, llamando a los hermanos a meditar respecto a lo que están creyendo. Y en algunos momentos ha sido duro, como lo predicaba nuestro hermano Juan la semana pasada. Él reprende a los hermanos con dureza, pero viene también a exhortarles y a abrir su corazón, ese corazón de pastor, y a mostrarles el gran dolor que siente al ver a sus hermanos siendo movidos de la fidelidad del evangelio a un invento fantasioso que los aleja de la verdadera salvación. Estamos en el último o dentro de los últimos argumentos que Pablo va a presentar para explicar su punto de cómo las obras de la ley y la ley en sí no tienen validez para alcanzar salvación. Y lo que vamos a ver desde la próxima enseñanza en adelante es que Pablo va a empezar a tornar ahora su mensaje hacia el efecto práctico que tiene la verdadera libertad que hay en Jesús, cómo eso se manifiesta en la vida diaria y por el contrario, cómo las obras de la ley o aquellos que persiguen las obras de la ley tienen una vida que también tiene un fruto manifiesto. Entonces, Pablo va a empezar a abordar aspectos prácticos. Pero hoy día, hermanos, tenemos uno de los últimos argumentos. Otro argumento que, si usted me pregunta, es muy complejo de entender. Así que yo quiero pedirle encarecidamente que sea paciente y que esté muy atento, porque este argumento de Pablo, de nuevo, es difícil de comprender. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para tratar de explicarle qué es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia y por qué está fundamentando su argumento así. Dicho eso, lo primero que nos muestra el apóstol Pablo es que él comienza a hablar de los dos hijos de Abraham. Él menciona en su argumento algo que pareciera no tener mucha claridad, ¿no? Es decir, ¿qué tienen que ver los hijos de Abraham con este punto que él está mostrando, que es la salvación por la fe sola y no por las obras de la ley? Él de nuevo, en contexto, está enfatizando
La salvación viene solo por la fe en Jesús y no por la ley ni por las obras de la ley. Él está poniendo este punto en alto y de nuevo va a citar a Abraham. Abraham, como ya vimos hace 2 enseñanzas atrás, es muy importante en la historia de la redención porque a él se le llama el padre de la fe y la fe es un tema central en el Evangelio de Jesús. Pero ahora, aparte de citar a Abraham y sus hijos, Pablo también está citando la historia de cómo Abraham tuvo 2 mujeres. Está hablando de los hijos que nacieron de ellas y hace una referencia, como si no pudiera ser más enredado en una primera lectura, ¿cierto? A 2 pactos y a unas ciudades y parece enredado, pero vamos a desenredar eso. Y para verlo tenemos que ver contexto, hermanos. ¿Qué vamos a ver en contexto? Vamos a ver a Abraham y la forma en que él tuvo estos 2 hijos a los cuales Pablo está citando. La historia de Abraham, hermanos, y su llamado es muy importante. Aunque Dios se había relacionado antes con los hombres, por ejemplo con Adán o con Noé y con otros entre medio, el acercamiento que Dios tiene con Abraham marca la formación de su pueblo y aborda importantes promesas respecto a la simiente que iba a levantar. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios viene mostrando una revelación progresiva? En Génesis se nos dice, y Él promete, va a venir un Salvador, nada más. Él nos habla de la obra de ese Salvador, que iba a golpear en la cabeza a la serpiente, que es símbolo de muerte, ¿cierto? Pero no se entrega más luz de eso. Las generaciones comienzan a pasar, la historia de la humanidad comienza a avanzar, el pueblo crece y luego viene un pacto con Noé. Y Dios trae luz de nuevo respecto a que ya no va a destruir a la humanidad de esa forma en que la había hecho. Pero no hay nada del Salvador. Se nos viene a mostrar de nuevo algo del Salvador, ¿cuándo? Con Abraham. Porque ahora ya no solo sabemos que hay un Salvador, sino que ahora sabemos de dónde va a venir ese Salvador. ¿De dónde? Del linaje de Abraham, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Abraham es una figura muy importante en todo esto. Pero vemos que Pablo está citando, ¿cierto?, a el nacimiento de los hijos de Abraham. Y si nosotros nos remontamos a Génesis capítulo 12, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor llama a este hombre, Abraham, ¿cierto?, y le hace una promesa. Los primeros versículos del capítulo 12 de Génesis dice así: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham se nos relata, hermanos, que era un hombre de la tierra de Ur de los caldeos, cuyo padre era Taré, descendiente de Sem, nieto de Noé. Eso es lo único que se nos dice de Abraham antes de este episodio. El relato bíblico no introduce ningún atractivo especial en Abraham. Nada nos muestra el relato que saltara a la vista como que Dios pudo haber mirado a Abraham y haber dicho, él es un hombre especial, tiene una devoción particular. No hay nada. La Biblia ingresa de golpe el hecho de que Dios llama a este Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tus parientes y camina a la tierra que yo te mostraré. Y Dios enseguida le hace promesas. ¿Qué le pide Dios a Abraham en esta primera instancia? Le pide que deje su tierra, que deje a sus parientes y que camine hacia la tierra que Dios le va a mostrar. ¿Qué le promete Dios? Dios le promete que iba a hacer de él una nación grande, que lo va a bendecir, que va a engrandecer su nombre, que va a ser bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Luego de que Abraham recibe ese llamado, él inmediatamente entra en acción. Él toma a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos, a las posesiones que él tenía, sale de su tierra y comienza a caminar hacia Canaán. Al llegar ahí, Dios corrobora la promesa que tiene con Abraham. En Génesis 12, 6, 7 dice así: y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Lo que vemos entonces, hermanos, es que Abraham no permaneció inmediatamente en la tierra de Canaán a pesar de que había salido
y había llegado ahí. Él siguió hacia Egipto, nos dice el relato. El versículo 10 del capítulo 12 nos menciona que cuando él llegó a Canaán hubo una gran hambruna en la tierra. Y eso es probablemente lo que motivó a Abraham, ¿cierto?, a no estacionarse donde Dios lo había mandado, sino a seguir hacia la tierra de Egipto. Si ustedes comparan la tierra de Canaán y de Egipto, son muy diferentes. La tierra de Egipto está alimentada por el Nilo. Y eso quiere decir que es siempre una tierra que produce fruto. En cambio, Canaán dependía de las lluvias. Abraham entonces llega a la tierra de Canaán, se encuentra con que hay esterilidad y hambruna en la tierra y él piensa lo lógico, lo que pensaría cualquiera, ¿o no? Allá hay alimento, vamos allá. El problema es que Dios no le había dicho que fuera a la tierra de Egipto y eso es algo importante que mencionar. En Egipto el patriarca se dio a lo débil de su carácter. Él teme por su vida y entrega a su esposa, mintiendo además en el proceso. Ese es Abraham. Génesis 12, 14 al 20 dice así. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que la tome por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos los despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Fíjense, hermanos, que a pesar de la falta de fe de Abraham, porque no se quedó en Canaán, donde Dios le había dicho, sino que fue a Egipto, a pesar de que él faltó en su fe y que tuvo un carácter débil y que mintió, Dios aún así fue cumpliendo las promesas. ¿Por qué? ¿No le había prometido Dios que lo iba a enriquecer? Y lo enriqueció en Egipto. ¿No le prometió Dios que iba a hacer su nombre grande entre los hombres? Y el nombre de Abraham fue conocido en este episodio. Dios ciertamente estaba cumpliendo fielmente lo que él había prometido, a pesar de Abraham. Lo que sigue entonces, hermanos, es que Abraham sale de Egipto, se separa de su sobrino Lot y vuelve a llegar a la tierra de Canaán, de nuevo al encinar de Mamre. Y Dios le vuelve a hablar allí. Esto es Génesis 13. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Él vuelve entonces a la tierra de Canaán, Dios le vuelve a hablar, reafirma su compromiso delante de él, y de ahí comienzan a ocurrir muchos sucesos importantes. En Génesis 15, versículo 1 se nos dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Abraham, habiendo llegado a la tierra de Canaán, se encuentra que hay una guerra y que en medio de esa guerra su sobrino Lot estaba metido al medio. Y él, teniendo un par de hombres, se levanta y va a salvar a su sobrino y logra vencer, ¿no? Él naturalmente pudo haber temido. Había muchos habitantes en esa tierra y Dios le vuelve a hablar y le dice, no temas, Abraham, yo voy a ser escudo para ti, ¿cierto? Dios viene a hablar con él. Él reafirma su compromiso de sostener y proteger a Abraham, pero ahora sale a relucir una gran limitante que Abraham tenía. Génesis 15, versículos 2 y 3 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero.
Fíjense, hermanos, que la promesa que Dios le había hecho a Abraham insistía en hacer grande su descendencia. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo iba a ser grande una descendencia que no existía hasta ese momento? Dios no tarda, hermanos, en su respuesta. Aunque Dios había confirmado la promesa del cumplimiento de lo que Él había dicho a Abraham, aún así, digo no tarda entre comillas, porque Dios vuelve a reafirmar su compromiso, pero la verdad es que pasan muchos años más todavía hasta que eso se cumple. Génesis 15, 4 y 6 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, y si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí viene uno de los textos más conocidos, por los cuales Abraham es grande en nombre. Dice, y Abraham creyó al Señor, ¿y el Señor qué hizo? Se lo reconoció por justicia. Hermanos, ¿qué nos muestra toda esta secuencia? La historia de Abraham sigue. Él sigue habitando en una tierra. Él sigue de alguna manera disfrutando de la bendición y la protección de Dios. Pero los años siguen pasando y el hijo de sus entrañas aún no viene a él. En Génesis 16 tenemos otro relato importante. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Hermanos, 10 años habían pasado desde que Abraham estaba habitando la tierra de Canaán. 10 años. Y en 10 años, esta parte de la promesa todavía no estaba cumplida. 10 años. Y aunque ciertamente Dios había engrandecido su nombre y le había dado riquezas y lo había guardado, él seguía sin un hijo propio. Aquí es donde la fe de Abraham, hermanos, falla. Y donde el consejo de su esposa se alejó de la sabiduría. Este es un evento triste en la historia de Abraham. No solo porque nos muestra la falla en su fe, sino porque además él peca abandonando a la mujer de su pacto. Eso es lo que nosotros vemos ahí. ¿Cuál fue el resultado de esto? Abraham tiene un hijo con su sierva. Ese hijo se llama Ismael. El primer fruto amargo de este pecado, hermanos, fue que mientras Ismael crecía, Agar comenzó a menospreciar a Sarai. La sierva comenzó a mofarse y a burlarse de la esposa legítima. ¿Por qué? Porque ella tenía un hijo, pero la esposa no tenía hijo. El corazón de este hombre, de Abraham, estaba en pena. Por un lado veía a su hijo y sentía compasión y amor por él, a Ismael. Pero por el otro lado veía el sufrimiento de su esposa. Pero este, hermanos, no era el heredero que Dios había preparado para Abraham. Dios tenía un milagro aún por hacer. Dios reafirma su pacto con Abraham en Génesis 17, establece la circuncisión como señal del pacto entre él y su descendencia y además ahora le habla acerca de su esposa. Eso viene en Génesis 17 de nuevo, desde el versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que será Sara su nombre, y la bendeciré. Y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído.
he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Abraham, pensando lógicamente según las capacidades de los hombres, se ríe y cuestiona, ¿cómo Dios le va a dar hijos siendo ya él un hombre viejo y siendo su esposa también una mujer anciana? Él pensó en su mente con toda seguridad, la etapa de los hijos ya acabó, ¿cómo vamos a tener hijos? Pero hermanos, este relato nos muestra algo maravilloso. Dios no es como los hombres. Él no es limitado como los hombres. Él es Señor soberano y para Él no hay nada imposible. Pasaron los años y el fruto del vientre de Sara finalmente llegó. Isaac nació y solo le tomó a Dios 25 años cumplir esta promesa. 25 años de espera, de haber salido de la tierra que Dios le había pedido, abandona esa tierra. 25 años de luchar, de perseverar y de sostener a su familia bajo una promesa que no llegaba. 25 años, pero el Señor, que es fiel a su palabra, cumplió. Desde aquel momento la fe de Abraham se afianzó de tal forma que aun cuando Dios le pidió que entregara a su hijo en sacrificio para probar su fe, el patriarca no dudó un solo instante. Hebreos 11 nos dice con claridad que Abraham entregó a su hijo sabiendo que Dios le podía aún levantar de los muertos si era necesario. Esa es la fe de Abraham, sostenida y fortalecida por el proceso que Dios tenía con él. Hermanos, ¿por qué nos interesa todo esto? Porque este es el trasfondo de la historia que Pablo está citando para presentar su argumento delante de los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Qué está presentando él? Él está diciendo la salvación viene solamente por la fe y no por las obras de la ley. Ahora, con todo esto que yo les conté de telón de fondo, vamos a ver cómo Pablo presenta el argumento. Él primero dice que hay 2 hijos y 2 madres. En el versículo 21 de Gálatas capítulo 4, él dice, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Para los enemigos de Pablo y enemigos del evangelio, la ascendencia era muy importante. Los detractores de Pablo, los que habían traído la ley de nuevo a los hermanos de Galacia, sostenían y se enorgullecían en ser los verdaderos descendientes de Abraham. Eso decían ellos. Nosotros somos judíos de nacimiento, somos de este linaje, del pueblo que el Señor Dios formó hace tanto tiempo atrás. Ese pueblo somos nosotros. Y nosotros decimos que tienes que entonces cumplir la ley. De alguna manera, parece que esta ascendencia les autorizaba a estos judíos a interpretar correctamente el uso de la ley y exigírselo a los gentiles que se convertían, como si ese fuera el camino para heredar la bendición y las promesas de Dios. Pero el apóstol Pablo responde, díganme ustedes, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Abraham tuvo 2 hijos, nacidos en circunstancias muy diferentes, pero es cierto que ambos son descendientes de Abraham según el linaje carnal. Ahora, aunque tuvo 2 hijos, hay diferencias diametrales entre ellos. ¿Por qué? Porque aunque Ismael e Isaac fueron ambos hijos de Abraham, uno nació de la sierva y el otro de la mujer que era libre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo además añade, Ismael nació según la carne, pero Isaac según la promesa. Y aquí es donde la historia vuelve a nuestra mente, hermanos. Recordemos que Ismael vino como fruto de la falta de fe. Ismael fue fruto de la impaciencia, del adulterio, de la falta de carácter para ejercer su rol como esposo y sacerdote en el hogar. Ismael vino como fruto del pecado. Eso fue el nacimiento de Ismael. Ismael entonces, hermanos, es el fruto del esfuerzo humano. Ismael representa aquella célebre e infame cita que muchos sostienen hoy día: el fin justifica los medios.
Eso es lo que representa Ismael. Él es el fruto del quebrantamiento de la ley moral de Dios. Esa ley que Dios había puesto desde Adán en el corazón de los hombres, que decía amar al Señor, honrar a la esposa. Esa ley había sido quebrantada por Abraham. Ismael es el fruto de aquello. Ismael es el fruto del abuso de poder y de autoridad. ¿O acaso Agar, la sierva, podía negarse y decirle a su señor, yo no voy a tener relaciones contigo? ¿No fue una muestra de autoritarismo y de abuso sobre la sierva? Los mandamientos establecidos en el corazón del patriarca fueron quebrantados al engendrar a Ismael. Eso representa Ismael. Por otra parte, Isaac es el fruto de la providencia divina. Dios obró milagrosamente y de un vientre estéril y un hombre viejo y cansado trajo un fruto maravilloso. Dios trajo vida y una gran descendencia. Isaac es el fruto de la obra divina de la gracia, que miró a un carente y cansado ser humano común y corriente y lo eligió como el receptor de una tremenda bendición. Isaac es la representación del cuidado amoroso y compasivo de Dios y de la manifestación de su plan redentor a través de frágiles seres humanos. Isaac es la muestra viviente de que Dios no es mentiroso y ciertamente Él cumple sus promesas. Eso es lo que Pablo está poniendo de telón de fondo. Esa es la diferencia diametral. Mire lo que dice la Escritura en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Él ciertamente había prometido. Y aunque a Abraham le faltó la fe y se metió con la sierva y pecó y quebrantó todo lo que sabía, aún así Dios cumplió su promesa y le trajo un hijo de su esposa legítima, del matrimonio. Esa es la relación legítima. Ese es el primer punto del argumento de Pablo. Pero Pablo sigue hablando. Él dice en el versículo 24, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Pablo, una vez que habló de los hijos, de los dos hijos y las dos mujeres, pasa a representar a Agar y Sara como representaciones de dos pactos diferentes. La explicación de esta parte del argumento, hermanos, requiere una explicación previa. En primer lugar, deberíamos preguntarnos, ¿Pablo está hablando realmente de una alegoría como esas que ocuparon algunos autores del primer siglo? Esa alegoría que en el lenguaje hermenéutico significaba que ellos miraban un pasaje, meditaban y decían, aquí hay una verdad oculta, espiritual, que Dios me está revelando. ¿Esa es? Ciertamente no. Pablo no está hablando de una alegoría en ese sentido. Lo que Pablo está haciendo es traer a la luz algo que en términos teológicos se llama tipología. ¿Qué es una tipología? Una tipología es una correspondencia analógica entre verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde la perspectiva en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, son de naturaleza profética y escalonados en su significado. Yo sé que no entendió nada, pero espere. Paciencia. Parafraseemos esto. ¿Qué es una tipología? Una tipología es una relación divinamente establecida entre Dios y las personas, acontecimientos o instituciones del Antiguo Testamento, estos se llaman tipos, y su cumplimiento mayor en Cristo o en la realidad del Nuevo Testamento, estos son los antitipos, a través de los cuales Dios trae mayor claridad de su obra redentora. Yo sé que tampoco me entendió eso, pero espere, seamos más concisos. ¿Qué es una tipología? Una tipología, hermanos, es cuando Dios utiliza algo del Antiguo Testamento para mostrar como si fuese una sombra, una silueta, algo que en el Nuevo Testamento se nos muestra completamente. Si usted está en una habitación y pone en la noche un foco delante de usted y detrás ve una pared, si usted mira la pared, usted va a ver la silueta. Eso es el Antiguo Testamento, a esos son los tipos. Si usted mira de cara a la persona, usted no va a ver solo la silueta, va a poder ver los rasgos identificables de esa persona. Ese es el antitipo. La tipología entonces nos muestra en el Antiguo Testamento sombras, una sustancia, algo que se asemeja a que en el Nuevo Testamento nos es completamente revelado. Y lo que Pablo está haciendo es de descifrar esta tipología.
Él nos está diciendo que esta historia, que es real, es una narrativa, tiene un significado, una entrega, una revelación mayor a la luz del Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo se relaciona o cómo muestra esta tipología? Él nos dice, Pablo identifica a Agar con el pacto del Sinaí. Y usted se pregunta ahora, ¿cuál es el pacto del Sinaí? Eso es lo que se llama el pacto mosaico. ¿Dónde aparece este pacto? Este se establece en Éxodo 19. ¿Y qué es lo que dice Éxodo 19? Leámoslo. Dice así desde el versículo 3. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Este pasaje, en términos cronológicos, se da después de que el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto y vienen al monte Sinaí. Y este pacto que se establece ahora tiene como telón de fondo también el pacto abrahámico. ¿Por qué? Porque los participantes de este nuevo pacto, el pacto mosaico, es la descendencia ¿de quién? De Abraham, a quien el Señor le había prometido, a tu descendencia le voy a dar esta tierra y los voy a prosperar y los voy a guardar. Esa descendencia que se había multiplicado y había crecido y había estado esclava en Egipto, ahora estaba libre en el Sinaí para recibir ahora un nuevo pacto, el pacto mosaico. ¿Qué establece el pacto mosaico? Las promesas de este pacto son permanencia en la tierra, paz y seguridad, victoria sobre los enemigos, abundancia y prosperidad, multiplicación del pueblo, ser el especial pueblo de Dios, un reino de sacerdotes, una nación santa y que Dios estaría con ellos. Esas son las promesas del pacto mosaico. Evidentemente, como pasó con el pacto de Abraham, esto no está en un solo texto, son varios los versículos del libro de Éxodo de manera particular, Levítico y Deuteronomio, que nos muestran las promesas de este pacto. ¿Cuál es la demanda de Dios para este pueblo bajo este pacto? La obediencia al pacto, es decir, guardar la ley que Dios les estaba entregando. Eso es lo que Dios demanda de ellos. ¿Y cuál es la sanción que Dios establece? Esto sale en Deuteronomio 28 de manera muy clara. Después de que se hablan de las bendiciones, vienen también las maldiciones de quebrantar el pacto. ¿Qué les dice Dios como consecuencia? Si ellos quebrantan el pacto, vendrían sequías, enfermedades, exilios y finalmente la pérdida de la tierra. Y la historia de Israel nos muestra que su rebelión les llevó a quebrantar el pacto y sufrieron y fueron empobrecidos, quebrantados, exiliados y perdieron la tierra de Canaán. Dios fue fiel porque ellos quebrantaron este pacto. Hermanos, en términos simples, el pacto mosaico estableció la ley moral en el decálogo, ¿cierto? La manifestó, pero también la ley ceremonial y la ley civil, ¿ya? Y mandó al pueblo que guardara esa ley para gozar de la bendición y la compañía de Dios en su estadía terrenal en Canaán. Es importante, hermanos, y mencionar que este pacto descansa, como yo les dije, en el pacto abrahámico. Y esto porque Israel, el pueblo que estaba ahí, es el pueblo descendiente de Abraham, a quien se le había prometido un pacto perpetuo, ¿cierto? Esto es lo que Pablo está diciendo. Todo esto es trasfondo. Ahora, tomemos de nuevo el argumento de Pablo. Porque él indica que Agar representa el pacto mosaico, es decir, el cumplimiento de la ley. La mención al Sinaí que hace el apóstol es precisamente porque en aquel lugar se entregó la ley. Por eso él menciona que Agar es representante de este pacto que se estableció en Sinaí, ¿ok? Y hasta ahora, el punto fuerte de Pablo es su apreciación tipológica. Él viene y declara
esta mujer representa un pacto, el pacto hecho en Sinaí. Y ese pacto, dice Pablo, engendra hijos. ¿Para qué? Para esclavitud. Ese es el argumento de Pablo. Él dice, este pacto engendra hijos de esclavitud. Ahora, si usted presta atención a lo que hemos enseñado antes, podrá recordar que la ley jamás, nunca tuvo el propósito de salvar. La ley no se estableció como un fundamento para la salvación, nunca. La ley se estableció para que el pueblo disfrutara de la bendición de Dios de manera terrenal y para que conocieran el carácter de Dios y para que se cuidaran unos a otros, pero la ley nunca fue un medio de salvación. Eso lo dijimos hace 2 enseñanzas atrás. La salvación siempre vino, ¿por qué? Por la fe en el Mesías prometido, no por las obras de la ley. Eso está diciendo Pablo. ¿Qué significa entonces que ahora él reafirme y diga, bueno, hay un pacto que representa a Agar, que genera o que engendra hijos para esclavitud? Agar representa el pacto del Sinaí donde se promulgó la ley, mucho más que el decálogo, la ley ceremonial y civil. ¿Por qué Pablo habla de este pacto como si produjera solo hijos para esclavitud? Pablo está afirmando que la ley no puede salvar, como ya habíamos visto, sino que tiene un uso pedagógico, es decir, conduce a mirar a Jesús. El cumplimiento de esta ley apunta al disfrute de las bendiciones terrenales y el perdón temporal de sus pecados. La ley ceremonial había establecido la forma en que los sacrificios se iban a oficiar. ¿Se recuerdan ustedes? Y decía el sacerdote, va a entrar, va a degollar el animal, va a tomar la sangre, la va a rociar, ¿cierto? Va a tomar la grosura del animal, la va a quemar y todo eso que es tedioso de leer para algunos, todo eso era la ley ceremonial entregada en el pacto de Sinaí. Esa ley, como dice el autor de Hebreos, no quitaba el pecado. Esa ley cubría el pecado. ¿Se entiende? Por lo tanto, tenía un tenor muy terrenal para el pueblo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que muchos miraron la ley y pensaron que por su cumplimiento venía la salvación, lo cual es un error, un terrible error. Este terrible error tiene un fruto amargo. ¿Cuál? La esclavitud. Ese es el argumento de Pablo. La ley nunca fue dada para traer salvación. La ley fue dada para un disfrute temporal, para un deleite, para un conocimiento de aspectos de Dios. Pero Dios ya había mostrado a través del pacto abrahámico mucho antes que la salvación venía por la fe, ¿o no? Por lo tanto, el error de los detractores de Pablo es que ellos han pensado que el cumplimiento riguroso de la ley le concede la salvación de parte de Dios. Eso es lo que estaban enseñando los detractores. Y eso es lo que Pablo está mostrando de nuevo a través de esta relación entre el pacto abrahámico y mosaico, que no puede ser así. ¿Me sigue hasta acá? Bien. ¿Cómo podemos apreciar esto con mayor claridad? Más simple. El fruto del vientre de Agar viene del esfuerzo humano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Agar, Ismael y la descendencia de ese gran pueblo no vino por la promesa de Dios, vino por el esfuerzo y el mérito humano. ¿Y qué trajo como consecuencia? Una chorrera de pecados mientras llegaba este hijo Ismael. Pablo continúa con su argumento y en el versículo 25 Pablo dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pablo establece ahora una relación entre el Sinaí, entre Arabia y entre la Jerusalén actual. ¿Y por qué Pablo establece esta relación? Porque la Jerusalén actual, la Jerusalén de su época, está viciada, está llena de legalismo, de esfuerzos humanos, de hombres y mujeres que piensan que el fruto de su esfuerzo y devoción es suficiente para alcanzar la salvación que viene de Dios. Estos hombres, enemigos de la cruz de Cristo, son estériles, son esclavos y representan la esclavitud. El Sinaí se encontraba en Arabia, en un desierto. Y una de las características principales de los desiertos es que son tierras estériles. No son capaces de producir fruto. Y eso es lo que Pablo está trayendo a la mente, ahora con mayor fuerza contra sus detractores. Él está diciendo, esta Agar
representa este pacto que esclaviza porque no puede salvar. Y los que ponen en esa ley su esperanza son gente estéril, igual que ese monte, igual que esa región, igual que esta Jerusalén actual. ¿Me sigue? Bien. Si Agar representa este pacto que produce hijos para esclavitud, ¿qué representa Sara? Precisamente lo opuesto. Versículos 26 y 27, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo pasa aquí a contrastar la Jerusalén terrenal y su gente incrédula, fruto de la carne por el esfuerzo de agradar a Dios por sus obras. Eso era lo que hacían los fariseos. Ellos se enojaron con Jesús, condenaron al Señor, porque a los ojos de ellos, ¿cómo era posible que Él no guardara la ley? Si la ley venía a ser la cúlmine, la cúspide de lo más importante que Dios había revelado. Y el Señor les habló muchas veces y les dijo, ustedes fariseos creen que por ser descendientes de Abraham son hijos. Y efectivamente eran descendientes de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham del hijo que traía vida, sino del hijo que producía esclavitud. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Entonces Pablo dice, la Jerusalén de arriba, la madre de los creyentes, aquella es la que engendra hijos por la voluntad de Dios, no por los esfuerzos del hombre. Fíjense lo que enseñó el evangelista Juan en el primer capítulo de su evangelio. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, ¿a quiénes? ¿A los que cumplen la ley? ¿No está? Dice, no a los que cumplen la ley, a los que creen su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? ¿No se parece eso a la historia del hijo Isaac? ¿No nació Isaac por la voluntad de Dios, sin el esfuerzo de los hombres, bajo la promesa de Dios? Esos son los verdaderos hijos. Eso es lo que Pablo está argumentando. Esta Jerusalén de arriba tiene el sello de Dios. Ha sido mirada por Él y ha dado hijos para salvación. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios les ha alcanzado. Pablo hace más explícita esta referencia a Sara, cuyo hijo no vino sino por la gracia de Dios y su promesa. Él cita Isaías 54:1, que es ese texto que dice que la estéril se regocije porque va a concebir, ¿cierto? Y ese texto indica la dicha de aquella que era estéril y ahora tiene hijos y una gran descendencia. Hermanos, así es de abundante el fruto de la que vino a ser la verdadera descendiente de Abraham y Sara, es decir, los hijos de la fe. Pablo sigue en su argumento, pero ahora mirando tiernamente a los hermanos de Galacia. En el versículo 28 él dice, y vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Ellos, los Gálatas, los gentiles que habían creído, que muy seguramente no tienen nada que ver con Abraham en términos de sangre o del linaje carnal, ellos son los hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque han sido engendrados por Dios mediante la fe en la simiente prometida, Cristo. Ellos creyeron y su fe dada por el Señor, les hizo renacer. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, completemos el argumento. ¿Qué está Pablo probando con todo este texto que está hablando? Pablo está contrastando evidentemente a Ismael e Isaac, mostrando que si la descendencia según la carne es tan importante como plantean sus detractores, entonces habría que considerar a Ismael como un heredero. Pero la verdad que en la mente de todos los judíos de la época, la figura de Ismael no era sino la representación de los inconversos, de aquellos que no gozaban de las bendiciones del pacto, ¿no? F.F. Bruce hace un comentario y una síntesis muy interesante respecto a lo que debió haber sido el pensamiento de los detractores de Pablo. Para estos judíos que querían judaizar a los gentiles, él dice,
Los judíos son los hijos de la mujer libre, en su perspectiva. Los gentiles son los hijos de la mujer esclava. Los judíos han recibido el conocimiento liberador de la ley. Los gentiles están esclavizados por la ignorancia y el pecado. Los judíos son el pueblo de la alianza. Las bendiciones que disfrutan los gentiles, como la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación, son gracias a que no forman parte de esta alianza. Esa es la visión de los judíos. Pero Pablo rompe este esquema con su argumento y él enseña y trae luz de la siguiente manera. El pueblo que depende de la ley es en realidad el pueblo que desciende de la mujer esclava. Eso está diciendo él. Los hijos de la mujer libre son los que acogen el evangelio de la justificación por la fe. ¿Como quién? Como Abraham lo había hecho. En este sentido, Ismael representa lo natural. De nuevo, el fruto del esfuerzo humano. Aquel que, aunque es efectivamente descendencia de Abraham, no tiene poder de heredar la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa fue hecha a la simiente de Sara, Cristo, y Él comparte la heredad con aquellos que creen en Él. Esos son los verdaderos hijos. Lo que queda en evidencia, de nuevo, hermanos, es que se cierra el argumento de Pablo. La verdadera salvación viene como fruto de la obra de Dios, no del esfuerzo humano. Una vez que Pablo establece su argumento y vuelve a reforzar que la salvación es solo por la fe, dicho sea de paso, ojo con estos judíos mesiánicos que de repente traen la última revelación del hebreo porque ellos entienden, ¿cierto? Y de pasada meten la ley y dice, sí, creemos en Jesús, pero la ley es importante, ¿cierto? Pablo está desmantelando todos estos falsos profetas y enseñadores de la ley porque no tienen forma de llegar a la salvación, ¿ya? Pero Pablo pasa ahora a hablarle a los Gálatas y les dice algo que se está manifestando justo en ese tiempo y que es muy importante para ellos porque los va a llamar a la acción. Pablo les dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al hijo que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo ahora le está hablando directamente a la iglesia de Galacia y le está diciendo, ojo, porque si en la antigüedad el hijo de la carne persiguió al hijo de la promesa, eso sigue pasando hoy día. ¿Dónde sale eso? Génesis 21, 8, 9 dice, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Ese es el punto en el cual Sara viene y le dice a Abraham, tienes que echar a esa sierva y tienes que echar a su hijo porque son un riesgo para nuestro hijo. Y Abraham, comprometido su corazón, porque era su hijo carnal, ¿cierto? Titubea si lo hace o no. Y no es sino porque Dios viene y le dice, echa a esa mujer y a ese hijo. Y vemos después el cuidado amoroso de Dios con ellos igual, ¿cierto? Eso le está diciendo Pablo ahora a los Gálatas. Esto es importante, hermanos. Porque en la perspectiva de los hermanos de Gálatas, respecto al motivo por el cual los judaizantes quieren judaizarlos a ellos, esto no se trata simplemente de un malentendido. Pablo está desvelando delante de los hermanos que no se trata que ellos me equivoqué, hermano, en la interpretación de lo que la historia quería decir. Pablo les está diciendo, esto no se trata de un error de interpretación, esto se trata de verdad de una persecución espiritual sobre ustedes. ¿Por qué? Porque los hijos de la carne van a perseguir a los hijos de la promesa. Y eso es siempre. Jesús enseñó de esto. Juan 15 dice, si el mundo os odia, sabéis que me he odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. El que, si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y en Juan 16, 33, Jesús vuelve a reafirmar esta realidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Pablo está despertando a la iglesia de los Gálatas a una realidad importante. Por siempre, hasta que el Señor venga, los hijos de la fe van a ser perseguidos.
Y eso tiene que despertar la mente de los Gálatas a entender que no pueden convivir con estos judaizantes porque es una persecución espiritual contra ellos. Eso tiene aplicación el día de hoy, hermano. Porque si bien estamos en este mundo, debiéramos mirar muy bien quiénes son nuestros amigos. Este no es un llamado a alejarse del mundo, pero es un llamado a que examines claramente cuál es la relación que el mundo tiene contigo. Porque el mundo va a aceptar y asimilar lo que se parece a él. Pero lo que es contrario al mensaje del mundo va a ser perseguido. Eso representa la ideología del mundo. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ¿no lo vemos eso en nuestra sociedad? ¿No se han levantado uno y otros movimientos herejes diciendo que es mejor no tener hijos, promoviendo el aborto a diestra y siniestra? ¿No lo han dicho eso? ¿No han dicho que hay que sacar a Dios del Estado, que hay que sacar a Dios de las escuelas, a Dios de las familias, que es un adorno, un agregado? ¿No es la misma persecución espiritual que han sufrido los hijos de fe por siempre? Si esa es una realidad, entonces ¿cómo la iglesia de Dios comulga con el mundo? No puede comulgar. Una cosa es estar ahí y predicar el evangelio y hacer el bien, pero la iglesia de Dios no puede comulgar con el mundo. No hay una común unión, no hay un mismo afecto. No hay un mismo deseo. El mundo solo desea glorificarse a sí mismo y enaltecer su nombre. Pero el pueblo de Dios busca la gloria de Dios y la exaltación de los valores que Dios promueve. Eso es muy importante, hermanos. Pablo está despertando a los hermanos de Galacia a esta realidad. Ellos están siendo perseguidos espiritualmente. Y él luego dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Versículo 30 dice, ¿pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué deben hacer los Gálatas? El mensaje de Pablo es claro. Pablo dice, deben sacar de entre ustedes a esos herejes. Deben sacar de entre ustedes a los que están promoviendo el guardar la ley por sobre el evangelio de Cristo, porque no son una amenaza simple, ellos son destructores del cuerpo de Cristo. En otra ocasión se les menciona como perros mutiladores del cuerpo. Ese es el lenguaje que el apóstol usa. Por lo tanto, hermanos, esto tiene muchas aplicaciones prácticas. Esto, por ejemplo, demanda en una iglesia la aplicación de la disciplina para apartar de entre ellos aquellos que no son verdaderamente hijos. Y no hablo de los que están conociendo. Estoy hablando de aquellos que el mismo apóstol menciona, que dicen ser hijos de Dios, pero persisten en la fornicación, en el adulterio, en la borrachería, en la ira y en todos los pecados. Que es diferente a aquellos que pecan y buscan el arrepentimiento en el Señor. Estoy hablando de aquellos que persisten en su pecado. Una aplicación de esto es la disciplina en la iglesia. Otra aplicación de esto es la comunión en la Santa Cena. La Santa Cena no está dispuesta para ser comulgada con personas que no pertenecen al pacto. No se puede compartir lo santo con aquellos que no forman parte del pacto. Y el mensaje de Pablo, muy anticristiano pareciera ser en los días de hoy, donde todo es amor y paz, es sácalos. Él no está diciendo, bueno, dialoga con ellos, ve si quieren renunciar a su ley, ¿cierto? Conversa con ellos, invítalo una vez. ¿Sabes qué? Júntate a tomar un helado mejor para que no hablen en la iglesia, porque parece que la iglesia es un ámbito muy religioso. Pablo es muy tajante. Pablo está diciendo, ellos están pervirtiendo al evangelio de Cristo y están desviando a los hermanos de la fe. Sácalos de la comunión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo nos confronta eso a nosotros el día de hoy? Porque parece que el movimiento woke, este movimiento cierto de amor y paz, no solo está allá en Estados Unidos. Parece que de alguna manera se ha enfrentado en la iglesia en una tolerancia excesiva respecto a la vida pecaminosa. Pero es imposible que la iglesia de Dios no persista en defender lo santo. Eso es lo primero que Pablo llama. Él llama a la acción. Hermanos, no solo llama a la acción,
también llama a la esperanza. Mientras les dice que ellos deben accionar, también les dice que deben tener esperanza. ¿Esperanza de qué? De que a pesar de que hay persecución, hay alguien que prometió guardarles. ¿Quién? El mismo Señor que le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo te voy a defender. Ese es el Dios de la iglesia que guarda y preserva a su pueblo. Por lo tanto, los Gálatas, a pesar de la presión y del sentirse quizás con una tarea grande de poner orden en la iglesia, también tienen esperanza de que Dios está con ellos. Hermanos, Pablo concluye con un llamado a permanecer en la libertad. La pregunta importante aquí es ¿cómo? ¿O qué es esta libertad? Permanecer en la libertad ciertamente no se trata de mentalizarse. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Voy a cantar canciones que digan libre soy, ¿cierto? Soy libre, soy libre, soy libre. No, no, hermanos. Permanecer en la libertad no es mentalizarse. No tiene que ver con repetir un mantra. Permanecer en la libertad tiene que ver con la acción. Hermanos, ¿cómo permanecemos en libertad? ¿Cómo impedimos? Quizás en la mente de algunos que esto se convierta en algo legalista. ¿Cómo? Yo les quiero hacer una analogía. ¿Cómo podría usted identificar un billete falso? Si usted quisiera, podría intentar conocer todas las falsificaciones que hay y hacerse experto en el tipo de papel que se usa, en la dimensión donde van los sellos de agua, en los centímetros que hay o los milímetros desde el sello hasta la esquina, si el papel está arrugado o no, cómo reacciona la luz ultravioleta. Usted podría aprender todo lo que quiera de los billetes falsificados, pero siempre va a venir uno nuevo y siempre se va a modificar. La forma de identificar lo verdadero de lo falso no es conociendo todo lo falso. Esta no es una invitación a una escuela apologética donde usted tiene que conocer las chorrocientas herejías que han habido. Esto tiene que ver con conocer la verdad del Evangelio. Porque conociendo la verdad, uno puede descartar aquello que no es verdadero. Eso es lo que Pablo está poniendo, o la aplicación que nosotros tenemos que entender de esto. Hermanos, si yo les preguntara, ¿estamos capacitados realmente para detectar todo aquello que es falso? Hoy día anda de moda un movimiento de un supuesto apóstol acá de Santiago que habla de la cuadrimensión, una herejía condenable. Una herejía que presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como manifestaciones de un solo Dios. Eso es una herejía. Dios no es una manifestación en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y creer otra cosa ha sido condenado por la iglesia por los siglos. Es una herejía. Entonces, hermanos, tenemos una tarea con esto. Sí, tenemos una tarea. Porque debemos conocer la verdad si queremos defenderla y diferenciarnos de las falsedades que hay alrededor. Judas 1:3 dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortando a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Eso lo dice Judas en un contexto donde ya habían herejías. Los hermanos de Galacia tenían el deber de conocer la verdad del Evangelio. Porque si ellos hubieran estado apercibidos realmente, no hubieran cedido a este intento de judaizarles. ¿Se entiende, no? Eso es algo en lo que debemos reflexionar hoy día, hermanos. Las mentiras se han propagado desde la caída misma del hombre y se extiende hasta el día de hoy. Y esto no va a cesar, hermanos, hasta la consumación de los tiempos. Por lo tanto, debemos guardar la fe que nos ha sido entregada. Este ejercicio debe pasar de generación en generación, hermanos, y no basta con que yo se los enseñe hoy día, hermanos. Este es un llamado que lo hago de verdad, con temor en mi corazón. Pero ¿quién va a guardar tu casa? Yo no puedo guardar tu casa. Yo no puedo hacer perseverar la fe en tu casa. Ese es deber tuyo. ¿Qué va a pasar con la siguiente generación o con los hijos de tus hijos? ¿Quién les va a enseñar? ¿Sabes lo que pasa cuando tú miras a Europa hoy día? Europa es un continente post-cristiano. En Europa estuvieron los más grandes teólogos que ha tenido el planeta Tierra. Pero de alguna manera la verdad se diluyó. Y los hijos de los hijos de los hijos
de los hijos terminaron diluyendo de tal manera la fe que se abrieron a todo el libertinaje que hay hoy día. Eso es Europa. Hoy día hay misiones de vuelta a Europa para traer la verdad del Evangelio y sostener la fe que verdaderamente se entregó. Pero eso se perdió en las generaciones. Y eso significa, hermanos, que tenemos un llamado urgente, no solo porque tus hijos crean, sino que los hijos de sus hijos vayan a creer. Y que esta verdad sea propagada en las generaciones que vienen, hermanos. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Esto no va a pasar si no somos diligentes en estudiar. Hermanos, quizás mi forma les amedrenta a algunos, pero yo no concibo que un cristiano no tenga el deseo de estudiar, porque no estamos estudiando un libro secular. No es estudiar una ingeniería, hermano, es conocer a tu Dios. ¿Qué cristiano verdadero no tiene en su corazón el deseo y el deber de conocer profundamente a aquel a quien ama? Y si no está ese deseo, hermano, debes cuestionarte profundamente, más allá del método, dice seminario formal o no, hermano. Hablo del deseo de conocer a Dios. Y eso no se puede entregar. Yo no puedo orar por ti para que tú tengas el deseo de conocer a Dios. Tú persigues lo que amas. Y no hay otra forma de verlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay en Él tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quieres identificar en la práctica cómo está tu devoción y tu vida con Dios? Yo lo puedo ver como pastor y es uno de mis énfasis que a veces agota. Pero es el llamado a la comunión. Porque si tú no tienes comunión, es una muestra, según lo que dice Juan, de que no estás caminando en luz. Hermano, tu hermano no tiene que caerte bien para que tengas comunión con él. No tiene que ser tu mejor amigo, pero es la persona que Dios ama y por la que Él entregó a su Hijo. ¿No debería ser motivo suficiente? Se los voy a aterrizar para que me entiendan. Y esto a modo de salir trasquilado, pero no tienen los suegros el deber de amar, suegros y suegras, a su yerno o a su yerna o a su nuera, por el hecho de que sus hijos les aman, ¿o no? ¿No debería ser un fundamento para actuar en amor? Amar lo que mi hijo amado ama. Entonces, ¿cómo puedes permanecer en la comunión sin amar a la iglesia que tu Dios ama? La comunión es un distintivo muy importante del estado espiritual de tu vida. Y el arrepentimiento del pecado, si no te ves a ti pecador, ¿qué Dios estás mirando? Porque siempre hay gracia para perdonar pecados, como Él mismo dice, ¿no? Pero aquel que no se ve pecador no tiene necesidad de un Salvador. Y aquel que no tiene necesidad de un Salvador debe cuestionar si realmente es salvo. Por último, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? En primer lugar, el grito del apóstol Pablo, su clamor, es que no podemos ganar la salvación por nuestras obras. Hermanos, hemos recibido la gracia de Dios y eso debiera conmover nuestros corazones. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, si realmente has recibido la gracia de Dios, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Te conmueve realmente? ¿Qué vale más para ti? ¿Tu bienestar? ¿Tus posesiones? ¿Tu deleite? ¿Tu placer? ¿Tu pecado? ¿Vale Cristo algo realmente para ti? Y si realmente vale algo, ¿cómo lo demuestra tu vida? ¿Cómo lo testifica tu devoción? Lo que roba tus pensamientos, el sentir profundo, tu deber para con Dios, ¿cómo lo demuestra? Porque aquel que ha recibido gracia no puede sino vivir una vida en gratitud a aquel que lo salvó. Ese es el fruto de la gracia en nosotros. Eso es algo que debemos mirar. ¿Por qué?
porque no va a ser tu buena paternidad o maternidad, no va a ser tu cuidado con tus hijos, no va a ser el título que le entregue o las posesiones que les deje lo que va a ganar la salvación para ti o para ellos. Es una relación personal con Jesús. Amén. En segundo lugar, urge que tomen la Biblia y conozcan la verdad de Dios. Oseas 4:6, el Señor dice, mi pueblo es destruido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Y el conocimiento de la Biblia, lo que llamamos teología en particular, no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de tu Señor. Hermanos, en la vida ustedes y yo vamos a enfrentar distintas situaciones, algunas de ellas difíciles, o una pandemia, como se llama hoy día, ¿cierto?, en términos de depresión, angustia y un montón de cosas. Algunas de ellas van a ser fáciles de superar, otras no. Pero pudieras estar en el peor escenario del mundo, en la peor catástrofe de tu vida, podrías tener una pistola en tu cabeza, como le pasa a algunos hermanos en algunos lugares del mundo. Y ellos aún así, mirando al Señor, persisten aún a entregar la vida. Pero si nos alejamos de mirar la verdad de Dios, ¿cómo? ¿Cómo vas a hallar consuelo? ¿Cómo vas a hallar esperanza? ¿Cómo vas a entender que hay un Dios soberano que te ama, que gobierna sobre todas las cosas y que ha prometido librar? ¿Cómo? Nos urge mirar la Biblia. En tercer lugar, y con esto termino, ahora sí, debes permanecer en la libertad de Cristo. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Esto es acaso un llamado a que prevalezca la mirada individualista por sobre la colectiva? Permanecer en la libertad significa minimizar las autoridades que hay hoy día alrededor de tu vida. O vivir en libertad significa vivir bajo tu óptica, sin importar lo que otros digan. Y este es un tema realmente mal comprendido. Pablo nos da dos fundamentos para utilizar la libertad cristiana. El primero de ellos nos lo recuerda el autor de Hebreos. Hebreos 13:17. ¿Ustedes saben lo que dice ahí? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Hermanos, el mismo Dios que les llama a tener y permanecer en la libertad, es el mismo Dios que te llama a sujetarte a tu pastor. La pregunta es, ¿en qué te debes sujetar? ¿En todo? ¿Yo tengo autoridad sobre su vida? No. Mi autoridad se limita al ejercicio de lo que Dios demanda en nosotros, en la iglesia. No es más que eso, pero tampoco es menos que eso. El punto es cómo evitamos los abusos, si tú te quieres poner en esa vereda. Conociendo la verdad. Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a identificar los límites traspasados? Si no conoces la verdad, ¿cómo te vas a sujetar? Hermano, yo no deseo que se sujeten a mí en todo. Ni deseo que se sujeten a mí porque simplemente soy el pastor. Quiero que lo hagan porque Dios les pide que se sujeten a sus pastores. Y de pasada me ayudan a no quejarme. El Señor me ayude, hermanos. Pero Pablo pone otro fundamento también. Y tiene que ver de nuevo con la libertad cristiana. 1 Corintios 10:31. ¿Cómo ejercitamos la libertad cristiana? Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es tu parámetro de evaluación. Voy a hacer esto. Perfecto. ¿En qué glorifica a Dios? Hazte la pregunta, hermano. Voy a ser pesado con esto. Voy a salir este fin de semana, estoy cansado, no voy a venir a la iglesia. Perfecto. Si tú puedes responderle a tu conciencia en qué glorifica a Dios aquello, eres libre. Pero si tú no puedes justificar en qué es glorificado Dios, entonces probablemente no estás ejercitando bien la libertad cristiana. Eso es lo primero. Y lo segundo, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no se te entregó para vivir tu vida y tus deleites. La libertad cristiana tiene como fundamento el servicio a otros por amor. Si tú estás pensando en tu mente, estoy cansado, estoy agobiado, lo único que necesito es tiempo solo para mí, hay un espacio para descansar, hermano. Hay un espacio para ser renovado, para apartarte de algunas cosas. Pero la libertad cristiana no es para que tú vivas la vida y la iglesia sea un anexo.
Dios no nos llama a un dualismo. Dios es todo en tu vida y te ayuda a disfrutar la vida que Él te ha dado. O Dios simplemente está afuera mirando. No hay término medio. En la práctica, lo del texto de Gálatas significa que en muchas ocasiones tú vas a tener que negarte a ti mismo, poner a otro como prioridad, dejar pasar la ofensa, correr la milla extra, abrir las puertas de tu casa, abrir tu billetera. Y todo esto no quejándote o rezongando, haciéndolo con sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debiéramos limitar muchas veces nuestro deleite por amor a otros? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque supuestamente amamos al Señor con todo nuestro corazón. Si tienes hijos, tus hijos son el mejor fundamento de esto. ¿Cuántas veces te has tenido que levantar en la noche o has tenido que acompañarlos o has jugado con ellos con dolor de espalda o cansado o agobiado o en medio de un montón de tareas y lo tienes que hacer? ¿Sabes por qué? Porque los amas. Ese es el fundamento del cristianismo, hermano. Y debemos ser cuidadosos de caminar nuestra ruta amparados en el deber hacer y no en el querer hacer por amor a nuestro Dios. Y si eso está hoy día en tu corazón o en este tiempo, yo te animo a que profundamente medites respecto al amor que hay en ti por Jesús. Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Cuando tú vienes a la iglesia y te congregas, tú puedes pensar, yo no le importo a nadie, no conozco a nadie. Hermano, tú puedes ser como Caleb y aumentar la fe del pueblo al participar, o puedes ser como el resto de los espías, ¿cierto? Que dijeron, no, ahí hay gigantes, no, hace frío, no, yo, cayó una gota, no, me voy a multiplicar, no voy. Eso es la vida en comunión. Todo lo que haces o no haces tiene un impacto en otros, porque tu vida es comunitaria, no es individual. ¿Cuál es el fundamento? De nuevo, hermanos, háganlo todo para el Señor. Aunque la gente les critique o les mire o no reciban de las personas la recompensa, un siervo del Señor sabe recibir de Él la mejor recompensa. Póngase en pie, por favor. Oremos al Señor, hermanos, y vamos a terminar con una canción. Padre, Señor, yo mismo al predicar esto sé que soy falente en muchas áreas de mi vida, Señor. Y no pretendo levantarme como yo un estándar moral, Señor, al contrario, sé que necesito de ti. Pero también como pastor, Señor, veo muchas veces situaciones en tu iglesia, Dios. Algunas que me desaniman, otras que me alientan, Señor. Y te ruego, Dios, que tú levantes a tu iglesia. Señor, no en hacer obras simplemente, sino en una devoción sincera y honesta por ti. Señor, no deseo nada más, no quiero, no necesito nada más que tu iglesia te ame a ti, Señor. Y yo no puedo lograr, Señor, con mis fuerzas, que sus ojos sean abiertos para comprender la gloria y la hermosura que hay en ti. Por eso ruego a ti, Señor, porque tú eres el único capaz de abrir nuestros ojos, Señor, y de mostrarnos la belleza y la grandeza que hay en ti. El gran precio que pagaste, Señor, para que nosotros hoy día pudiéramos caminar delante de ti. Señor, ayúdanos a todos. Por supuesto que yo incluyo, ayúdanos a mirarte a ti, a disfrutarte, a deleitarnos en ti, a disfrutar la buena vida que nos has dado, Señor, en ti, no apartados de ti. Ruego por tu bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan a
los que en él creerán le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación.
Señor, es maravilloso pensar y reflexionar en el hecho de que tú llamaste a salvación y tú guardas la salvación de tus hijos, Señor. Señor, no tendríamos esperanza si corriéramos por nuestros propios méritos, Señor, pero estamos amparados en tu amor, en tu fidelidad, en que tú estableciste un pacto, Señor, y fuiste garante del mismo, Señor. Por eso te amamos y descansamos, Señor, en el cuidado que tú tienes sobre nuestra vida. Solo te pedimos, Señor, que avives el fuego en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a amarte más, Señor, a mirarte más, a tener una vida más devota para ti, Señor. No solo para hacer, Señor, sino para deleitarnos en ti, Señor. Obra en tu iglesia, obra en nosotros, Señor, obra en mí. De tal manera que tú seas nuestra mayor fuente de satisfacción, Señor. Nuestro más grande y poderoso consuelo, Señor. Te amamos, Dios, y damos gracias, Padre. Señor, también quiero orar en esta hora, ya para terminar, por mis hermanos que están enfrentando dificultades, Señor, por los que están enfermos, por aquellos que están pasando momentos matrimoniales difíciles, Señor, por aquellos que están económicamente complicados. Ruego tu gracia y tu bendición sobre ellos, Señor. Pedimos, Señor, que muestres tu misericordia, Señor, que puedas extender tu gracia para sus vidas, Señor. También ruego tu bendición por tu iglesia, por nosotros, Señor. Acompáñanos en esta semana. Ayúdanos en los días que vienen, Señor. Permítenos deleitarnos más en ti, Señor. Permítenos disfrutar la comunión unos con otros, Señor. El abrir tu palabra, el disfrutar la familia que nos diste, Señor. Y todo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hemos terminado nuestro culto. Solo quedan un par de avisos muy breves. Puede tomar asiento. Solo quiero dar uno de esos avisos.